Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, otra noche más de mayo en la que nos volvemos a encontrar aquí en los estudios de LT10. Y tanto fines de abril como mayo nos viene teniendo a crisis la humedad. No solamente la humedad en quienes compartimos largos de cabellos o cabellos ondulados que ya no sabemos qué más hacer. El problema que nos convoca hoy con las humedades es las humedades que tenemos en las casas, en los techos, las filtraciones. Me han llamado y me han escrito por redes muchos de ustedes diciéndome, desde la última lluvia que tuvimos 5 días, no sé cómo... Bueno, aquí hoy vamos a hablar de ese tema, nos vamos a ocupar de las humedades, de las filtraciones, y para eso va a estar con nosotros aquí en el piso el arquitecto Carlos Kanga, quien nos va a contar un poco cómo es la historia de esto de las humedades, cómo surgen, por qué surgen, cuáles son los tipos de humedades que tenemos. Y lógicamente vamos a hablar cuáles son algunos de los productos que podemos utilizar o cuáles son algunas de las técnicas que se pueden llevar adelante en nuestros hogares para poder ir poco a poco trabajando este tema que no siempre tiene un resultado inmediato. También va a estar con nosotras recién llegada de Boston la arquitecta Anabela Sislay, que estuvo compitiendo en la carrera de Boston y nos va a contar no solamente acerca de su carrera, sino que vamos a hacer un recorrido por aquella ciudad estadounidense que tan bella es, que tiene muy cerca una universidad de lujo y una academia en la que nos podemos comparar desde la universidad, así que hoy tenemos un programa completo después de este corte musical. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas, con la conducción de Alina Pozzolo. Arquitecturas. Bueno, y en esta ciudad, así como quienes tenemos, decía yo al principio, como quienes tenemos el cabello largo y ondulado, no sabemos cómo peinarnos, nadie escapa o muy pocos podemos escapar a lo que son las humedades de nuestro hogar. Para eso hoy lo invitamos al arquitecto Carlos Kanga, que es graduado de la Universidad Nacional del Litoral de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Cursó la maestría en Educación Superior y también cursó la maestría en Arquitectura, que me comentaba recién que está en proceso de realizar su tesis. Es profesor titular en la cátedra Introducción a la Tecnología y además fue jurado de concursos en distintas universidades del país. Participó en proyectos de investigación y extensión y es un experto acerca de la temática con quien podemos conversar esto. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Alina, buenas noches para toda la audiencia. ¿Qué tema que nos convoca? No es un tema alegre, es un tema que cuando nos aparece en nuestros hogares es motivo de tristeza y preocupaciones. Y después de las últimas lluvias te puedo decir que no conozco a nadie que no me diga, tenés razón, en casa también me apareció una humedad. Sí, más con esta cuestión del cambio climático y los fenómenos de la Niña y el Niño que no se ponen de acuerdo y pasamos de extremas sequías a días de lluvia que no paran. Carlos, ¿por qué se producen las humedades en el hogar? Bueno, cuando estamos hablando de humedad, estamos hablando de presencia de agua. Y hay distintas formas en que el agua aparece y se manifiesta en nuestras viviendas. Así que podemos hablar de el origen de esta humedad por un origen de orden natural, que puede ser por la lluvia, por la humedad propia del suelo o por la humedad ambiente, la humedad que hay en el aire que Estamos respiramos. fritos entonces acá. Sí, pero cuando proyectamos y construimos conscientes de estas condicionantes naturales, podemos generar espacios habitables, confortables, donde la humedad no significa ningún problema. Después tenemos las humedades que pueden provenir de la incorporación de tecnología en las viviendas, tanto sean de
instalaciones de agua fría, de agua caliente, las instalaciones de equipos de aire acondicionado, los desagües de instalaciones primarias o secundarias, pero para que todo el mundo lo entienda. Tenemos los desagües de la cocina, del inodoro, del lavatorio, de la ducha, y los vapores del aire, cuando se encuentran en contacto con superficies frías, producen condensación y se manifiestan en los cielos rasos, en los revoques, hasta chorrean las paredes. El caso más común de visualizar es qué pasa con el espejo del baño cuando nos duchamos. ¿Qué pasa cuando sacamos una botella de agua fría de la heladera y nos moja la mesa y es condensación de agua? Del vapor, no es el agua de la botella que sale de la botella, es el agua del vapor de agua que está en el ambiente que se condensa con el frío del vidrio de la botella. Esto con respecto a los orígenes. Ahora podríamos ver dónde aparecen, dónde se manifiestan. Tenemos que ver cuál es la patología particular de cada caso para ver cuál es luego la solución al problema, más que a la manifestación de la humedad. Tenemos que atacar cuál es el problema. Y acá aparece una variedad de detalles en las construcciones que pueden provenir de los muros, que pueden provenir de las fallas en las capas aisladoras, que pueden provenir de fallas en las cubiertas, sean horizontales o verticales, sean cubiertas inclinadas, materializadas con cubiertas tipo livianas, chapas o tejados, o terrazas, losas horizontales. Tenemos que considerar que los materiales tienen una vida útil, que están sometidos continuamente a procesos físicos de dilatación y contracción que tienen que ver con los cambios de temperatura. Si ponemos en contraste la temperatura que adquiere una losa de una terraza expuesta en forma directa al asoleamiento en pleno enero, en verano, y las temperaturas que tenemos en invierno, me vas a decir, pero tenemos un salto como de 6 meses, pero el movimiento existe. Claro. Y cuando hablamos de una losa de hormigón armado, que a lo mejor tiene carpetas cementicias, estamos hablando de materiales rígidos, que no tienen una elasticidad con un gran rango de movimiento. Entonces, estos movimientos de dilatación, de contracción, generan, además, sumado a los esfuerzos propios de las estructuras, por lo general una losa está expuesta a esfuerzos de flexión. Estos distintos factores van generando fisuras, microfisuras, y parece una contradicción. Pero cuando más pequeñas son las fisuras, me refiero a las microfisuras, más permeables son a la humedad, más permeables son al agua. ¿Debido a qué, Carlos? Es que la humedad se penetra en la porosidad de estos materiales por capilaridad. Entonces hay un pelo capilar que hace a la fluidez de la penetración de la humedad dentro de estos compuestos. Y por ejemplo, en las últimas lluvias que tuvimos, que fueron como esos 5 días que llovió y mucha gente manifestó esto, ¿no? O sea, tengo humedades desde el techo y ha sido... ¿Por qué puede ser esto, la acumulación de agua en el techo? Porque después nosotros los vemos en alguna habitación o en un living, en lo que sea, que tenemos humedad que aparece post lluvia, que no teníamos antes o que nunca habíamos descubierto antes. Bien, primero tenemos que ver a qué tipo de techo nos referimos. Si son cubiertas inclinadas, por ejemplo una cubierta de chapa, el origen de las filtraciones posiblemente sea a través del vínculo entre la chapa y la estructura portante. Podemos hablar de una chapa del tipo acanalada, la sinusoidal, que es la chapa común que todo el mundo conoce.
de la estructura portante, que no la vemos porque eso está por debajo de la chapa. Podemos tener una chapa que está soportada por una estructura de tirantería de madera. En ese caso la chapa va clavada. Cuando la chapa se clava, los clavos tienen una cabeza de plomo que al clavarla generan una presión de la chapa a través de la cabeza del clavo de la chapa sobre el tirante que está apoyada. Eso la fija para evitar que se vuele la chapa cuando hay vientos fuertes, pero esa cabeza de plomo del clavo, con los martillazos que se practican para poder clavar la chapa, hacen que esa cabeza se deteriore. No es un sellador. Entonces, muchas veces, por la cabeza del clavo se producen filtraciones por el clavo y del clavo a la madera. La penetración de humedad sobre la madera genera el deterioro de esa madera, entra en putrefacción, se termina desclavando el clavo. Y el caso de la chapa, como lo decíamos antes, de lo que puede ser una losa de hormigón armado, también está expuesta a estos principios de dilatación y contracción, que es absorbida por la sinusoide del acanalado de la chapa. Pero cuando el clavo se afloja, la sinusoide se hace resistente y termina desclavando el clavo. Entonces, es muy común ver en cubiertas de chapa que el clavo está elevado por encima de la cresta de la chapa. Y ahí tenemos una junta por donde el agua entra sin problemas. Cuando se trata del rocío nocturno, tal vez no genera un goteo, pero cuando tenemos lluvias prolongadas, sí. Otro caso es la chapa atornillada a perfiles metálicos o el tornillo J, que es el que vincula las chapas a estructuras que pueden ser correas de reticulado metálico. La junta acá, en el caso del tornillo autoperforante que va sobre perfiles, tiene como aislante una junta de goma, una arandela de goma, que tiene una vida útil, porque la goma, si no es de alta calidad y que tenga protección a los rayos UV, se termina sí, también como que desarmando. Sí, pierde su condición de elasticidad y su condición de aislante hidráulico en este caso. Entonces, por ahí empezamos a tener filtraciones. En el caso de las losas, volviendo a las losas, las fisuras que se producen cuando tenemos lluvias prolongadas van penetrando y no siempre salen en la parte inferior a donde está la fisura. El agua hace el recorrido que... Y sobre todo cuando tenemos este tipo de losas alivianadas de ladrillos cerámicos huecos, de pronto la humedad pasa a través del hormigón de compresión, del hormigón resistente, encuentra estos canales abiertos y circula hasta que encuentra una salida. Así que puede aparecer en cualquier lado. ¿Y cómo hacemos, qué tratamientos podemos hacer o qué mantenimiento se pueden hacer en cada uno de estos casos? Ahí está la palabra clave, es el mantenimiento que hay que hacer en todo tipo de cubiertas, porque es importante que periódicamente se repasen los tornillos o las clavaduras en un techo de chapa, se repase cómo está la cubierta de una losa, y cuando notamos alguna anomalía, alguna arandela de goma que está rota o desintegrada o faltante,
tenemos que actuar. Cuando vemos un clavo que está desclavado y que vemos que hay juego en la chapa y queda la junta abierta, existen una variedad de productos que nos pueden servir para solucionar esto. Lo mismo cuando vemos en una cubierta, que puede ser una terraza, digamos, es importante que la terraza, por más que sea en la construcción una losa horizontal, por encima de esa horizontalidad se construyen lo que se llaman contrapisos de pendiente con pendientes pronunciadas. No es el contrapiso que se construye en planta baja para proyectar sobre el contrapiso la colocación de un piso. Estos son contrapisos de pendiente con una pronunciada pendiente para asegurar el ligero escurrimiento de las aguas hacia los embudos o rejillas de desagüe y columnas de bajada. Entonces, el mantenimiento va referido a que estén en perfecto estado los desagües, que las rejillas no estén tapadas. En esto tiene que ver la presencia de árboles. Muchas veces vivimos en barrios donde hay forestación, donde la presencia de los árboles, si bien la rama no se proyecta sobre el techo o sobre la losa, las hojas vuelan, sobre todo en esta época. En otoño sabemos de memoria que los árboles de hojas perennes, de hojas caducas, pierden sus hojas, las hojas vuelan, nos tapan las canaletas de desagüe, nos tapan los embudos, las rejillas. Sobre todo hay que repasar aquellas terrazas que no son de uso frecuente o que no son accesibles. Pero el problema en potencia existe. Se tapa un desagüe y arriba de la losa tenemos una pileta que nos va a generar a la corta o a la larga filtraciones en cualquier lado, deteriorando los cielos rasos, deteriorando las pinturas de cielos rasos y de paredes. Si tenemos que seguir hablando, el mantenimiento hay que hacerlo en las paredes también. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa por ejemplo con las paredes, con aquellas paredes que en invierno no reciben sol y que empiezan a transmitir humedad en estos meses? Bueno, esto es común, sobre todo en nuestra ciudad, que tenemos permanentemente altos porcentajes de humedad ambiente. Tenemos las paredes que están orientadas al sur, las paredes que miran hacia el sur no reciben sol y por lo general la humedad ambiente se puede condensar sobre estas paredes que son más frías que las paredes que están expuestas al norte. En lo que respecta al agua por lluvia que reciben las paredes del sur, humedecen las paredes, más cuando tenemos lluvias prolongadas o esta lloviznita que humedecen y humedecen y van mojando la pared, y al no recibir sol esa humedad no se seca más que por ventilación. Es común ver, si observamos con atención, muchas veces las paredes orientadas al sur tienen en su superficie líquenes, musgos que se cultivan. Estoy refiriéndome tanto a paredes de ladrillos vistos como a paredes revocadas. Entonces, tener en cuenta qué pinturas elegimos para cada caso. Pinturas que sean impermeables, pinturas que de marcas reconocidas, que si nos dice que tiene protección UV, realmente tenga protección UV, porque las
pinturas que no tienen estas características se deterioran con mayor celeridad. Entonces la vida útil de la pintura, por más que mantenga el tinte, el color, claro, deja de cumplir su función aislante. Su función de impermeabilidad, como aislante hidráulico. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de los ladrillos se utilizan impregnantes, que también acá es bueno recomendar marcas reconocidas. Tuve un caso frustrante, una obra que había quedado impecable. Se usaron más de 150 litros para pintar toda la envolvente, eran paredes de doble muro con la junta del ladrillo enrasado. Se aplicó el impregnante con un tinte que revivía el color del ladrillo. Estéticamente había quedado espectacular. Al poco tiempo sucedieron unas lluvias que hacían que la pintura se descascarara. Se hacían como globitos en la pintura, en el ladrillo. Por supuesto, consulté, reclamé a la pinturería, llamaron a los ingenieros de Buenos Aires, tomaron muestras, hicieron los análisis químicos y me diagnosticaron que la pintura se saponificaba, que se convertía en jabón. Digo, pero yo no te compré un jabón, te compré una pintura aislante. Nunca más volví a comprar en esa pinturería y son estas cosas que a veces no podemos tener plena confianza en los folletos, porque en los folletos mejor pintura de un mundo y viene con un paraguas de regalo. Son cosas que realmente preocupan, porque estamos hablando de presupuestos significativos, tanto en lo que hace al material como a la mano de obra que trabaja en eso. Bueno. Hay un tema que me comentaban el otro día y era, ¿qué hacemos muchas veces cuando ingresamos a una casa, a un hogar que ya está construido, que tiene muchos años de construcción, y detectamos que tenemos una humedad en una pared medianera? ¿Cómo procedemos en esos casos? ¿Cómo es la mejor manera? Porque muchas veces nos pasa que nosotros no tenemos una canilla cerca. Lo primero que uno piensa es, ¿hay algún caño? ¿Hay alguna canilla? ¿Soy yo? ¿Es el vecino? ¿Cómo se trabaja en esos casos? El tema de la medianería es todo un tema, porque ya me voy a referir a lo que me preguntas concretamente, pero muchas veces surge acá que la presencia de un árbol que no está plantado a la distancia reglamentaria en una medianera produce las roturas del muro, produce las roturas de caños, produce el levantamiento de pisos. Y no solamente en las medianeras, sino muchas veces especies arbóreas que están plantadas en la vereda, pero no son especies urbanas y tienen unas extensiones en las raíces que se proyectan hasta el interior de las viviendas, como se proyectan debajo del asfalto, y por ahí vemos que el pavimento está levantado. Bueno, en referencia a las humedades, tenemos acá una cuestión. El derecho dice que reglamentariamente tenemos que construir muros medianeros que tengan un espesor mínimo de 30 centímetros y que estamos habilitados a ocupar hasta la mitad de ese espesor del terreno vecino. El muro es propio hasta que el nuevo habitante del predio lindante se hace acreedor pagando el 50% del valor de ese muro de cerramiento.
Así que cuando uno se hace copropietario de un muro, se hace copropietario de los problemas que tiene ese muro. Y acá las humedades tienen un rol y un lugar protagónico, son a veces la estrella. Entonces, vuelvo a insistir acá. Hay que ver cuál es el origen de la humedad en ese muro medianero. Si es propio de la capa aisladora que puede haber estado mal ejecutada o que puede haber estado bien hecha, pero ha habido movimientos en el suelo que hicieron descalzar el cimiento y que luego se manifiestan patológicamente como rajaduras en la pared, entonces tenemos que ver cuál es el problema. Si el problema es de la capa aisladora, hay soluciones para las capas aisladoras. Hay soluciones que son mucho más invasivas y lo que hay que diagnosticar en el caso particular si es aplicable o no, porque se trata de ir cortando el muro por parte para que no quede todo el muro en el aire y se nos venga abajo la construcción, más cuando se trata de muros portantes, pero es una intervención muy invasiva. Se va cortando el muro por tramos de 1 metro, se va haciendo una capa aisladora con todos los aditivos impermeabilizantes del tipo hidrófugo, se acerecita, se va revistiendo nuevamente y calzando nuevamente ese tramo reparado, y así se va practicando esto en distintas partes del muro. Hay otras soluciones con sucesivas perforaciones en el muro desde la capa aisladora hacia abajo, y en esas perforaciones que se hacen con brocas y taladros eléctricos, se van llenando esas perforaciones con productos siliconados que lo que hacen es saturar la porosidad de la mampostería de ladrillo para generar una barrera y cortar ese pelo de capilaridad por el que la humedad asciende. Otras soluciones de un perfil un tanto más popular y casero es sabiendo que la humedad asciende hasta donde encuentra donde respirar, donde ventilar. Se practican sobre los muros unas canaletas. Se hace una canaleta como si fuera la canaleta de una instalación eléctrica. Esa canaleta va a quedar desnuda, no se revoca ni nada. Por encima de la canaleta se pone papel, metal desplegado, y por encima de eso sí se revoca. Se pica todo el revoque que tenía humedad, y hasta el metro 20 de construcción se hace un revoque nuevo con todos los aislantes hidráulicos y demás. Y la humedad respira por esa canaleta, en la que cada tanto hay que dejar unas aperturas tapadas por unas rejillitas que esconden el problema. La capa aisladora ya sabemos que tiene falla. La humedad va a seguir ascendiendo por detrás de toda esta capa hasta encontrar la canaleta por donde puede ventilar. Vos recién decías la humedad asciende. Hablamos entonces de que esta humedad está viniendo de nuestro desde el suelo. Y algo que hay que decir que está en relación con la humedad. A veces es la humedad o el exceso de humedad, el exceso de agua, por la rotura de un caño de desagüe. Tenemos una pérdida de agua que es absorbida por el suelo, y eso con el tiempo genera un socavón que hace a los hundimientos de piso. Pero si las cañerías, por ejemplo, de un baño están
cercanas a un muro portante, el socavón descalza el cimiento. Y el cimiento descalzado se manifiesta en una rotura de la pared, en una rajadura de la pared. Si esta pared es exterior, por ahí vamos a tener el ingreso de una nueva humedad. Para todo esto hay solución, por supuesto. Hay que levantar el piso, hay que rellenar el socavón, hay que cambiar la instalación sanitaria, los desagües. Consideremos que acá Santa Fe, que es una ciudad que tiene larga data de construcción, hay viviendas que todavía tienen sus desagües hechos con los viejos caños de material vítreo, caños de barro cocido, que son muy frágiles a cualquier movimiento del suelo, o la acción de la raíz de un árbol, como señalaba hace un momento. Un caño de estos que se quiebra genera una pérdida de agua que sí o sí va a generar socavones. Entonces, consideremos que esto también tiene que ver con la vida útil de una instalación. Entonces, hoy con los materiales de PVC que tenemos, que tienen su rigidez necesaria y su espesor, es un material que tiene una elasticidad que permite absorber determinados movimientos, y no está mal pensar que para vivir confortablemente tenemos que asegurarnos que nuestras instalaciones cumplan eficientemente su función. Así como hace varias décadas atrás todos los desagües iban a parar a pozos absorbentes, el desarrollo tecnológico, la toma de conciencia por la preservación del ambiente nos han hecho construir cloacas, y que hoy tengamos todos los desagües a cloacas. Esto favorece mucho la calidad y la sanidad de los espacios que habitamos, tanto privados como públicos. Es necesario que veamos del correcto funcionamiento. Las instalaciones tienen sus tapas de inspección para ver que no se tapen. Cuando estamos hablando de nuestra casa propia, tratamos de ser cuidadosos sobre qué tiramos en las cañerías, de no echar yerba, de no echar papeles u otro tipo de residuos que puedan generar tapones en el desagüe. Pero cuando se tratan de casas que están alquiladas, de pronto el cuidado no es de la misma intensidad. Así que siempre es conveniente estar haciendo un repaso, mantenimiento en techos, cubierta, muros. Es importante que los muros estén protegidos, porque la penetración de agua y de humedad acelera el deterioro de los materiales, contribuye al deterioro de los materiales, al crecimiento de especies biológicas que no tienen que estar. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos dado respuesta a muchas preguntas y que quedan abiertas muchas más, y creo que es como vos decías al principio también, cada caso tiene una particularidad y tiene su solución, pero bueno, hemos tratado de abarcar los temas más generales. Te agradezco muchísimo. Seguramente te vamos a volver a tener en el programa, porque estas consultas vienen frecuentes y la gente siempre tiene una duda, pero de todas maneras cualquier duda que tengan hoy los oyentes del LT10 te la vamos a hacer llegar. Así que muchísimas gracias por haber estado esta noche acá, por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos que a veces hasta nos desesperan, ¿no? Es como que uno ve ese manchón negro y dice ¡no! Sí, bueno, muchas gracias por la invitación.
Realmente me he sentido muy cómodo pudiendo hablar de estas cosas que uno sabe, que transmiten las aulas, y el mensaje para la audiencia es que no se desesperen, que para todo hay solución. Todo hay solución. Ya, está todo, ya está todo inventado. Sí, ese era un eslogan del Colegio de Arquitectos, mejor con un arquitecto. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Arquitecturas. Hasta las 23 hablamos de nuestra cultura arquitectónica local, historia, actualidad, investigación, proyectos. Arquitecturas. Conduce Alina Pozzolo. Bueno, y después de haber hablado de humedades, de filtraciones y de cómo en Santa Fe podemos ir llevando adelante estos pequeños inconvenientes que suceden en las casas, estamos con una invitada internacional, ya podemos decir, una invitada de mundo que más que recorriendo ciudades está recorriendo la vida. Señora arquitecta Anabela Cislagui, bienvenida a la ciudad de Santa Fe. Buenas noches, bienvenida nuevamente a nuestro programa también. Quiero contarles que Anabela estuvo compitiendo en Boston y no solo nos va a contar de su carrera, yo ya he visto algunas fotos y algo sé de lo que ha pasado allí, sino que también vamos a estar hablando de esta maravillosa ciudad, sus construcciones, sus barrios, sus parques. Buenas noches, Anabela. Buenas noches, un placer estar nuevamente esta noche acá. ¿Podés hablar en castellano todavía? Todavía no bueno, no, sí, ya saqué el chip. Bueno, Anabela, contanos cómo te fue. La verdad que fue una experiencia maravillosa, me fue muy bien, estoy muy contenta. Encontré una ciudad increíble. Yo sabía que Boston era linda, uno tiene referencias, uno conoce, pero como siempre decimos, las redes nos dan un grado de experiencia que es necesaria completar, en la medida de lo posible, con esa vivencialidad, con esa acción directa. Y esto de recorriendo ciudades tiene que ver con que la ciudad se experimenta diferente corriendo, ¿sí? Habíamos hablado en alguna de en los encuentros anteriores de que no solo conoces la ciudad corriendo, ¿sí? La podés caminar, hay distintas maneras, tienen distintas temporalidades, sino que además esta cuestión de participar en una competencia te colabora a conocer la sociedad, cómo se organiza, cómo se predispone, y esta relación es íntima entre la sociedad y la ciudad. Una sociedad habla de la ciudad que tiene, una ciudad habla de la sociedad que tiene. ¿Sí? Hay un autor que se llama Richard Sennett, que tiene un libro que se llama Carne y Piedra, y habla en esta piedra para lo material, en esta carne para lo humano, y en esta asociación, ¿sí?, histórica, y cómo han dialogado en estos acuerdos. Y Boston tiene eso, tiene un acuerdo con un compromiso con la historia, con lo sustentable, con el presente y con el futuro, ¿sí?, que te llena el corazón, te llena el corazón. ¿Por qué? Porque vos tenés la zona histórica o el área de los parques que uno asume que va a ser así, ¿sí? Tenés las universidades, las clásicas universidades, vas a tener Harvard, vas a tener MIT, vas a tener ese ambiente donde uno lo podría hasta comprender, lo podría hasta esperar, pero a medida que pero maravilla igual. Maravilla igual, da un placer. Las calles de Harvard parecen que uno está en el cuento de Harry Potter, ¿o no? Sí, uno está ahí. Uno está ahí y uno se embebe en esa atmósfera tan zen, ¿sí?, tan calma, tan de estudio. Y yo la recorrí un martes con la intensidad, no bullicio, ¿sí?, intensa, y un domingo, donde se supone que debería ser más calmo. Silencio había silencio, pero no había mermado la actividad. No se notaba que era domingo, ¿me explico? El que estudiaba estaba estudiando,
La actividad dentro de los espacios áulicos era menor, sí, obviamente, no había clase, pero el movimiento era intenso. Está bien, en ese momento, al estar la maratón, hay muchísimo turismo. Pensemos que se habla de que hubo un crecimiento de 4 millones de personas para ese fin de semana. ¿Por qué? Porque no solo están las personas que fueron a correr, que son alrededor de 35.000, sino toda la gente que viene a acompañar a las personas que van a correr, porque suelen ser familias, y como es un día patrio, y Boston promueve mucho esta fiesta, ¿sí? Muchos pueblos aledaños, mucha gente que simpatiza con este evento se acerca. Día patrio porque es el Día de los Patriotas, es el 15 de abril. Siempre se celebra en coincidencia con el Día Patrio, el Día de los Patriotas. Siempre es la única maratón que es un lunes. No es un domingo, es un lunes. Y es el lunes que es el Día de los Patriotas norteamericanos. Entonces, se conjuga toda una ceremonia de la cual el ciudadano de Boston está muy orgulloso, muy orgulloso, muy orgulloso. Las ciudades se suelen vestir de fiesta para esto, ¿sí? Se predispone toda la ciudad, pero, no sé, Gordon Ramsay, el chef, ¿sí? El chef británico, el que conocemos por las series, tiene un restaurante ahí, ¿sí? Tiene un restaurante ahí. Y uno dice, bueno, listo, eso no se toca, se saca la foto del cartelito y nada más. Tenía todo el menú para la semana en precio accesible, y cuando digo accesible era lo mismo, que era no lo mismo igual, pero muy próximo a un McDonald's, exacto, que no hay tantos, pero sí, el precio era sumamente accesible y tenía el desayuno para atletas, el almuerzo para atletas y todo muy cuidado con respecto a las medidas de carbohidratos según los días, porque vas creciendo en carbohidratos, en la ingesta de carbohidratos, todo a ese punto. Claro, toda una ciudad pensando en un evento. Toda. Bueno, cierto es que sí, o sea, una ciudad que de golpe recibe 4 millones de personas, si no está preparada para este evento, fracasa sin duda, creo yo, ¿no? Sin duda. Porque no hay manera de sostener todo eso. La gente... En general sucede así. Bueno, cuando en Santa Fe hay una carrera, vos recibís visitantes de todas las áreas cercanas. Viene gente. Es más, cuando fue la nocturna ahora, a finales de febrero, si no me equivoco, hará un par de meses, cuando entrevistaban a gente, sí, de Rosario, de Paraná, varios de Entre Ríos, pero había venido gente de Mendoza. ¿Por qué? Porque se aprovecha, es un fin de semana que venís, corres, tu familia conoce, son muy promotoras, ¿sí? Entonces, por eso esos eventos tienen que salir bien, porque si el evento te sale mal... ¿Qué fue lo que más te quedó de Boston, de la ciudad? De la ciudad, definitivamente la arquitectura, ¿sí? Tiene un modo doméstico muy particular. Me gustó mucho el modo doméstico, pero que compatibiliza muy bien con esa historia. Entonces es una domesticidad que se sostiene en la historia y que sostiene la historia urbana. Y no solo la sostiene, sino que la hace compatible con una arquitectura contemporánea. Y no te doy el caso de la doméstica, te doy el caso de edificios en Harvard. Le Corbusier, sí, un arquitecto de la historia, clave en la historia de la arquitectura, uno de los maestros,
tiene 2 obras en América, en toda América. Una está en La Plata, la Casa Curuchet. Argentina tiene una obra de Le Corbusier, ¿sí? Le Corbusier hizo distintos proyectos para América, se construyeron 2. La Casa Curuchet, decimos en La Plata, con el seguimiento de Amancio Williams, ¿sí? La colaboración de Amancio Williams. Y la segunda obra, la otra obra, es el Carpenter Center, es de artes visuales para Harvard en Boston. Ambas obras tienen exponen, expresan, evidencian todos los postulados, todo ese ejercicio teórico que tiene Le Corbusier. Y hoy, al lado de este Carpenter Center, estaba el museo, ¿sí?, histórico de Harvard, el Museo de Arte, y Renzo Piano, otro arquitecto contemporáneo, hoy contemporáneo, Le Corbusier es de la generación de los maestros, está ya fallecido. Entonces, Renzo Piano, hoy un contemporáneo, hace la ampliación del museo que está lindante a este centro Carpenter y con una arquitectura no solo contemporánea, sino muy próximo al high-tech, la tecnología en evidencia, en claro diálogo con el Carpenter. Al punto tal que Le Corbusier, una de sus identificaciones, pero a su vez también una clara clave de la época, tiene que ver con el promenade, con el recorrer la obra. Y para esto la rampa le da esa pausa, las rampas dan esa pausa y esa temporalidad. La rampa del Carpenter sale en el edificio de Renzo Piano. Se conecta con el de Renzo Piano. Y ahora estás preparando para otra maratón que nos lleva a otra ciudad, porque, bueno, si bien Boston puede no ser una ciudad que esté dentro de los anheles de mucha gente, pero es una ciudad que quienes hemos tenido la oportunidad de conocer sabemos que merece la pena ser recorrida y conocida. Pero ahora te vas a la ciudad a donde muchos sueñan con llegar o con estar alguna vez en su vida. ¿Cuándo nos vamos a París? Sí. El fin de semana pasado faltaban 100 días. Ahora no sé, yo tengo el control, ¿viste? Tengo ese que descarta los días, que los tacha. Deben quedar 90 y largos. Para que llegue el 11 de agosto. El 10 de agosto es la fecha, es la cita. Nos vamos unos días antes para adaptarnos, porque acá vamos a estar en pleno invierno, ya vamos a estar en verano. Y con mucho calor. Y con muchísimo calor. El calor suele ser muy denso, así que esperamos ahí estar los días, algunos días de agosto previos, disfrutando de la ciudad luz. Bueno, entonces no queda otra que el próximo encuentro que te tengamos en el piso, hacer una antesala, no solo de lo que le va a hacer la competencia, porque recordémosle a los oyentes a qué te vas a París, que no es menor. Uh-huh. Nos vamos a representar a Santa Fe y a representar a la Argentina en la maratón de amateurs paraolímpicos. Paraolímpicos, no paralímpicos. Qué orgullo, Qué orgullo. Ofrecieron este año, el Comité Olímpico abrió un cupo para amateurs en esta única prueba. Es la única prueba que va a tener una opción de amateurs. O sea, Santa Fe tiene una corredora olímpica. Va a tener. Bueno, ya la tiene, porque, o sea, va a ir a competir, pero sí, ya la tiene seleccionada. Y la tenemos en nuestro programa haciendo una columna cada 15, 20 días, aquí los martes, y es arquitecta. Así que bueno, el orgullo nos sale por todos lados, a ella me imagino que más que a nosotros, pero bueno, a partir de ahora también invitamos a todos aquellos que quieran conocer y acompañar a Anabela, a que sabemos que esto es una cruzada súper importante y súper complicada también, así que no solo hay que juntar fondos, sino que también hay que juntar apoyos y hay que juntar gente que quiera ayudarnos a organizar. Así que te esperamos en breve, Anabela, para que hablemos
de lo que va a ser esta posibilidad de representarnos y de lo que va a ser esta ciudad que te va a esperar, a la que después nos vas a contar, lógicamente, un poquito más. Millones de gracias por desembarcar en Arquitecturas después de este viaje. Millones de gracias por el contacto y por contarnos. No, para mí no es necesario, si vos lo querés contar, decir el puesto y cómo te sentiste vos en la carrera, pero yo creo que la satisfacción es de haber estado, ¿no? La verdad que me fue muy bien. En cuanto a tu tiempo. El tiempo fue mi mejor tiempo. Lo hice, la corría para que se dimensionen, la corría 5 minutos el kilómetro. ¿Sí? En 5 minutos, 1 kilómetro. Hice en total 3 horas 30, la marca para Boston fue 3 horas 33, ¿sí? La marca de reloj me da 3 horas 30, en esos ajustes que hay de metros. Es una carrera sumamente exigente porque tiene muchísimos subidas y bajadas. Es más, en el kilómetro 33 es el que se llama el rompecorazones. La carrera se define en esa pendiente. Es una pendiente muy alta que dura prácticamente 1,5 kilómetros. Entonces, no solo tenés que hacer esa pendiente, sino que después te quedan 10 kilómetros más por adelante. Entonces, a mí me llamaba la atención al principio la cantidad de ambulancias que había a los lados. Yo soy muy autoexigente. Me había estudiado el recorrido. Hoy con Google Maps uno puede ver el recorrido, pero obviamente la experiencia y correrlo es otra cosa. Tenía organizado ya todas las subidas, a cuánto hacerla en cada cosa. Y me pasó algo increíble. Uno va, llega, piensa en toda esta gente ahí. Te llevan desde Boston hasta Hopkins, que está a 40 kilómetros, en los colectivitos de las escuelas. Ajá. Entonces vos te vas al Common, que es un parque donde debe haber, no sé, 100 colectivos. Te suben a los colectivitos en orden, ¿sí? Tenés un horario para llegar, una mochila muy especial que tenés que completar. Acuérdense que hace unos años hubo un atentado, entonces los seguimientos de seguridad son muy estrictos. Te llevan hasta la largada, porque es una carrera lineal, no es una carrera en la ciudad. Vos llegás a la ciudad. Claro. Entonces, estando en Hopkins, estando en el lugar de largada, ese pueblo cumplía 100 años de que se organizara la largada ahí. 100 años. Toda la gente se dispone, hacen las famosas barbacoas. Vos vas corriendo y el olor, ese aroma, ¿sí? Te va siguiendo. Y todo el recorrido, por los 7 pueblos que pasás, hay gente. Todo el recorrido hay gente. Y llego a la largada, te disponen, te van marcando los horarios, miro a un lado, sin buscar a nadie, porque estás ahí, ¿a quién vas a buscar? Fuiste sola. Y me encuentro con una arquitecta con la que había corrido una carrera, que nos conocimos en una carrera del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Y le digo, pero vos sos Carla, sí, vos sos Anabela. ¡Ah! Y ya la vida cambió. Y la corrimos juntas. Ella me llevó a mí, yo la llevé a ella en unos momentos. ¿Cuánto vas a hacer? ¿Por cuánto la preparaste? No te puede pasar eso. Así que fue genial la carrera. Muy exigente, pero súper bien el tiempo. Muy contenta con el tiempo. 3 horas para mí, 3 horas 30, 3 horas 33 es muy buen registro para mí. Anabela, muchísimas gracias por haber estado acá. La despedimos a Anabela y también despedimos este programa, que fue de haber tenido 2 invitados de lujo con los cuales podría haber estado hablando muchas horas más, porque los 2 temas nos convocan un montón, tanto el tema que hablábamos con Carlos al principio, que es algo que nos pasa a todos en casa, como el de recorrer ciudades con Anabela, que quienes me conocen saben que soy bastante trotamundos también, así que es un tema que me convoca y
y hay ciudades que son tan convocantes como Boston. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado del otro lado atendiendo a este programa. Les voy a dejar un cariño muy especial a mis papis que me están escuchando desde un lugar que no es Santa Fe, así que un cariño para ellos también y para todos ustedes que nos están escuchando martes a martes y que el próximo martes nos vamos a volver a encontrar. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos el próximo martes a las 22 aquí en LT10. Arquitecturas se despide hasta el próximo martes a las 22.